Sean ustedes muy bienvenidos a este subpodcast de Reflexiones Espíritas, un lugar creado y pensado para la reflexión y el estudio de la doctrina espírita kardeciana. Hoy conversaremos sobre el espiritismo kardeciano laico, un tema que genera bastante interés y a veces también algo de confusión. Vamos a tratar de explorar qué significa realmente esta perspectiva. Ok, para empezar a desempacar esto, ¿qué entendemos por laico? Cuando hablamos de espiritismo kardeciano laico, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque suena fuerte a veces. Sí, es un término que a veces se malinterpreta. Yo entiendo que en este contexto, laico no significa antirreligioso ni ateo para nada. Más bien se conecta directamente con esa idea tan potente de Kardec, ¿no? La de que el espiritismo, al marchar junto a la ciencia, pues jamás sería superado. Ah, claro, esa famosa frase. Entonces, ¿laicismo aquí sería sinónimo de racionalidad, de investigación? Exactamente. Yo lo veo como un énfasis muy fuerte en la razón, en la investigación personal, en el libre examen de las ideas espíritas. Y fíjate, algo que me parece fascinante es cómo esto se traduce en una defensa muy clara de la libertad de conciencia. ¿Libertad de conciencia en qué sentido? ¿Dentro del propio movimiento? Sí, dentro del movimiento. Se plantea como un espacio donde cada persona puede estudiar, puede interpretar e incluso puede disentir de ciertas ideas sin que se le tache de apóstata o de hereje. Esto, desde mi perspectiva, choca frontalmente con cualquier intento de dogmatizar las enseñanzas, de convertirlas en una especie de catecismo cerrado. Entiendo. O sea, se opone a crear estructuras rígidas, quizás como jerarquías o textos intocables. Justamente, se opone a esa idea de textos únicos, incuestionables, o a estructuras que se asemejen a una iglesia tradicional, con figuras de autoridad inapelables. La idea es más bien un diálogo constante. Bien. Entonces, si esa es la actitud, ¿cuál es la base filosófica o conceptual de esta visión laica? ¿En qué se apoya? Bueno, fundamentalmente yo diría que se apoya en ver el espiritismo como lo que Kardec propuso, una ciencia de observación con consecuencias filosóficas y morales. Ciencia de observación. ¿Te refieres a la mediunidad y los fenómenos? Sí, pero no solo eso. También se le refiere a la aplicación de la razón y la lógica para entender los principios. Principios como la existencia de Dios, pero entendido como inteligencia suprema, como causa primera. O la reencarnación, vista no como un dogma de fe, sino como un proceso natural, evolutivo, lógico y hasta observable en sus consecuencias morales y psicológicas. Y la pluralidad de mundos habitados también encaja ahí, supongo. Claro, todos estos principios se presentan, digamos, como hipótesis razonables, demostrables a través de la lógica, la observación y, la coherencia general del sistema, lejos de misterios sagrados o dogmas que haya que aceptar por fe ciega. Tiene sentido. Y si conectamos esto con una visión más amplia, ¿cómo se entiende la evolución del espíritu desde esta perspectiva laica? Pues, se busca una explicación más naturalista, diría yo. La evolución del espíritu se ve como un proceso largo, gradual, casi psicobiológico si se quiere. Un camino que va desde las formas más simples de vida, adquiriendo complejidad a través de incontables reencarnaciones, adaptaciones, hasta llegar a la conciencia humana y más allá. O sea, sin necesidad de recurrir a un creacionismo mágico o intervenciones divinas constantes para explicar cada paso. Exacto. Se confía más en las leyes naturales descubiertas por la ciencia y la filosofía. Y, muy importante, se valora mucho la actualización del conocimiento. Para mí, un aspecto clave es no quedarse anclado en textos antiguos si el saber actual, la ciencia, la filosofía, ofrecen comprensiones más profundas o coherentes. El espiritismo debe dialogar con su tiempo. Aquí es donde la cosa se pone interesante y quizás un poco más polémica, ¿no? Porque esta visión choca con ciertas prácticas que a veces se asocian al espiritismo. Sí, definitivamente. Esta perspectiva laica suele ser bastante crítica con lo que considera prácticas supersticiosas o ritualismos innecesarios. ¿Como cuáles, por ejemplo? Cosas como los baños de descarga, el uso de inciensos o velas con supuestos fines mágicos, amuletos, todo eso se ve como ajeno a la propuesta original de Kardec,
que era más bien sobria y racional. Entiendo. Y también mencionaste la comercialización de la mediumnidad. Sí, eso es algo que se rechaza firmemente. La mediumnidad se entiende como una facultad para el estudio, para el consuelo, para el intercambio serio, no como un negocio. ¿Y el sincretismo, qué pasa con eso? Pienso en lugares como Brasil o el Caribe, donde a veces se mezcla con otras tradiciones. Exacto. Desde la perspectiva laica, ese sincretismo, aunque culturalmente muy rico e interesante, se ve como una desviación de la esencia filosófica y científica del espiritismo. Se habla a veces de una resacralización, o sea, volver a introducir elementos religiosos o rituales que Kardec intentó superar. La búsqueda es mantener una cierta pureza conceptual, digamos. Comprendo la distinción. Entonces, para ir resumiendo, ¿qué es lo que distingue nítidamente a esta visión laica de otras interpretaciones del espiritismo? Yo diría que los pilares son, primero, el libre examen irrestricto, la libertad para pensar, cuestionar, investigar. Segundo, la primacía de la razón y la lógica. Todo debe pasar por ese filtro. Tercero, la búsqueda de evidencia, de hechos, especialmente en lo referente a los fenómenos mediúmnicos. No basta con creer, hay que intentar comprender. Y la coherencia con la ciencia, imagino. Fundamental. La coherencia con el avance científico y filosófico. Se trata de evitar caer en misticismos vagos, en fanatismos o en copiar estructuras religiosas dogmáticas. Es un camino de constante reflexión crítica. Entonces, si tuviéramos que sintetizar, ¿qué significa vivir el espiritismo desde esta perspectiva laica? Bueno, yo creo que significa vivirlo como una filosofía de vida basada en el estudio racional, en la ética derivada de la comprensión de las leyes naturales, como la de causa y efecto, y en una profunda libertad de pensamiento. Una búsqueda de comprensión de las leyes que rigen el universo, el espíritu, la evolución. Pero sin ataduras dogmáticas, sin rituales impuestos. Exacto. Es una invitación constante a pensar por uno mismo, a ser protagonista del propio aprendizaje espiritual y moral, guiado por la razón, la evidencia y, claro, la caridad entendida como amor en acción. Muy claro. Y como reflexión final, ¿qué nos podrías decir? Pues, quizá una reflexión sobre cómo este enfoque laico, tan enfocado en el libre pensamiento y la razón, puede resonar hoy en día. Vivimos en un mundo lleno de información, pero también de dogmas de todo tipo, ¿no? Religiosos, políticos, incluso científicos a veces. Entonces me pregunto si este camino que propone el espiritismo laico no ofrece herramientas valiosas para navegar esa complejidad, para buscar un sentido personal y una verdad propia con espíritu crítico y autonomía. Es una pregunta que dejo abierta. Una excelente reflexión para cerrar. Muchísimas gracias por esta conversación tan esclarecedora. Gracias por habernos acompañado en este estudio reflexivo del espiritismo kardeciano. Los esperamos en el próximo podcast de Reflexiones Espíritas.